Andrés, Sí, ¿puedo hacer una consulta general? Me pasó en la clase y volví a repetir el ejercicio para ver si estaba bien o mal algo. Es que cuando cargué el Excel que estaba completo, el que tú habías entregado, no se sí. cargaron algunos parámetros, por eso después me fijé que consultaba cada rato, por qué no tenía cargado algunos parámetros dentro de algunos elementos. Ponte tú, en las columnas no se me cargaba, no tenía cargado nada de las columnas. Entonces, ¿cómo puede ser que una tabla que está bien hecha se carga y le faltan cosas o siempre habrá que revisarla? Porque la cargué, ¿cómo se llama? Como te digo, varias veces. Ese día volví a repetirlo y después hoy día viendo la clase también y no estaba completa. Mira, posiblemente en el Excel, no sé si fijaste, que las categorías tienen que ir separadas con una coma y un espacio. Entonces, si es que en este caso hubiera pasado que esto estuviera así, el programa posiblemente no te identifique esa diferencia. Por eso es que te decía que cargué en los dos casos, en la clase y ahora, la ¿Mm? tabla que tú enviaste que estaba bien hecha, se supone. Ya. Entonces, ¿qué error puede ser otra cosa? Aquí en Excel generalmente tú trabajas con, bueno, que esto es texto, pero tú trabajas con comas, ¿cierto? Las delimitaciones en el ¿De las Excel. tabulaciones? Sí. Sí, ya. Muy raro, pero porque debería funcionar este sistema. En caso de que, por ejemplo, no te cargara esto, prueba tú cargando la misma información de los parámetros con... Pero acá en los parámetros se mostraban toda la información o te faltaban parámetros en esta parte. No, ahí se mostraban todos. Ya, entonces en las Entonces, categorías no mostraban. claro, no todas. Entonces después las agregué uno a uno. Entonces, Ya. de ahí iba la otra consulta. Si en ese root uno pudiera, por ejemplo, para no cargar uno a uno los parámetros de costo, de avance, que no los tenemos fecha de inicio y de término, ahí mismo gestionarlos, crear una planilla que llene en la exportación y de ahí volver a aplicarla, ¿podría ser o no? Sí, mira, generalmente acá, dentro de los parámetros, esto sirve cuando tú configuras la información desde acá, desde una planilla Excel. El tema está que ustedes también pueden, por ejemplo, generar los parámetros desde acá. Mira, por ejemplo, yo voy a cargar esta tabla Excel. Esto era... Ya, ahí están los parámetros. Aquí están las categorías asociadas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran más parámetros acá, porque el programa les va a mostrar todos los parámetros que hay del proyecto, independiente que esto sea el creador. Yo estos los puedo volver a exportar a Excel y se va a generar esa misma tabla. Ya, por ejemplo, voy a exportar esto. Tengo que nombrar todos los parámetros que yo quiero que se exporten. Y en este caso, por ejemplo, va a ser esto. Entonces, si se dan cuenta, el programa exporta tal cual como debería ser. Solamente que obviamente están separados por un espacio acá al final. Pero te exporta exactamente lo mismo. Ahora, la idea de esto es que ustedes puedan transformarlos a parámetros compartidos. Por ejemplo, acá pueden exportar este archivo TXT y se va a guardar como los parámetros compartidos de ese proyecto. Es para que ustedes los tengan que generar solamente una vez y no tengan que estar haciendo este tema. Entonces, ese archivo TXT ya prácticamente cuando ustedes lo gestionan desde acá, yo puedo buscar esos parámetros compartidos y aquí están los mismos parámetros que ustedes hicieron desde ese mismo Excel, están inventados desde acá. El tema de este programa es más que nada por un tema de
es como la facilidad que ustedes tienen para poder generar esto desde la misma plantilla, porque a veces es más fácil mapear la información directamente desde Excel, que es mucho más fácil, más rápido que generar la información directamente desde Revit, que es medio lento. Entonces acá tienes que fijarte netamente eso, que las comas estén separadas de los espacios, pero es súper raro que no te funcione el sistema. No sé si a otra persona le pasó similar, que no pudo crear los parámetros. Si alguien se puede manifestar y ahí tenido el mismo problema. No, a mí funciona bien. Ya. En todo caso, la persona que le pasó el problema, ¿qué Excel tiene? ¿Tiene el El 2016, dos- el no, Office el 2010. 365? El Ya, el 2010. 2010. Puede ser por Ya. eso que también pensé que era la versión. Y bueno, y mi pregunta apuntaba a que cuando tú estás ocupando el DRoot, cuando estamos exportando las tablas, Sí. podemos ahí asociar, por ejemplo, a las tablas que tenemos, a la de la cuantificación de vigas o cubicación de vigas, etcétera, asociar los parámetros que nos faltan en columnas de costo, etcétera, como agregar columnas en cada una, porque va asociada a una tabla ciertos parámetros. Sí. ¿Le podemos sumar ahí cosas? No, acá solamente este gestor es para poder crear. Esto que está acá es solamente para generar parámetros y asociarlos a las categorías. No tiene ninguna funcionalidad más que como el de las tablas de cuantificación. El tabla de cuantificación sirve para hacer otras cosas. Esto es para extraer información. Pero acá solamente es para generar parámetros, para que sea más simple. Mira, lo que se puede hacer también, como esto es una versión nueva, puede que las versiones nuevas siempre vengan con algunos problemas como son muy nuevas, los admin. Quizás gente ya haya presentado quizás problemas similares al tuyo y hay que esperar una nueva versión que aparezca. Por ejemplo, yo no he tenido votado porque yo tengo el 2013 en este caso. Pero siempre van apareciendo nuevas versiones. Incluso yo tengo desactualizado algunos de estos programas porque siempre resuelven problemas técnicos, como por ejemplo lo que te pasó a ti. Pero lo que puedes hacer es crearlos desde acá y prácticamente, mira, por ejemplo, si yo genero un parámetro nuevo que se va a llamar, por ejemplo, costo UF y hago toda la asignación de la información que yo voy a colocar, fíjate acá que cuando yo lo paso a categoría, automáticamente yo puedo asociar toda la información acá. Incluso acá yo puedo elegir grupos, todos los elementos de estructura, o los puedo aplicar a todas las categorías, o puede ser exactamente eso que tú hiciste, que era como seleccionar uno a uno. Se puede hacer por ambos casos. Si es que algo te haya fallado desde la tabla, que te faltó, lo puedes seguir sumando desde acá. Entonces esto hubiera venido así desde Excel. Yo puedo seguir acá agregando parámetros, asociarlo a las categorías. Pero aún así esto es más cómodo que el otro sistema. El otro sistema es más lento, la creación de parámetros. Claro. Ya, gracias. Ya. Profesor, ¿Sí? la compañera puede que le haya surgido el error en el Excel porque en las celdas más abajo, en la columna de categorías, aparecen como una serie de listas que se pueden seleccionar las categorías mismas. Claro. Copié, escribí unas celdas más abajo, las categorías de un parámetro nuevo y no me genera el error ahora. Entonces puede que por ahí vaya la solución. Sí, lo que pasa es que Ah, ya. Hazlo. estas de acá se van marcando una a una, pero Sí, para hacer eso mismo, acá ya no podría hacer esto el del espacio y agregar no, otra, no me no, genera no el error. funciona. Hay No que escribirlo funciona directo. correcto. Y en la
Por ejemplo, cuando se hizo el parámetro de resistencia al fuego, la Sí, categoría, la celda de categoría aparece con la lista de selección. En cambio, en la fecha de inicio, como tenemos varias categorías, ya no aparece. Entonces, puede que sea el formato de la celda el que estaba produciendo el error, nos produjo el error el día de la clase y ahora la compañera lo mismo. Puede ser. ya, ya. Eso lo tiene que verificar. Mira, en caso de que, bueno, cuando termine esta clase, los que tengan problemas se pueden quedar un rato más para que me muestren la pantalla y veamos si se soluciona el problema. Porque puede ser el tema de las versiones, puede ser justamente el tema de copiar la celda, etcétera. Pero si a casi todos les funcionó, puede que sea un tema puntual. Ahora sí que a todos les pasa el problema, es porque ya hay un problema más de otro tipo. ¿Ya? Ya, André, gracias. Ya. ¿Tienen alguna consulta con respecto al enunciado del control? Andrés, Sí, yo tengo varias consultas. Eh, Primero, en la parte, bueno, final que dice calcular área y volúmenes de todos los elementos de la tabla. sí. En pilares y vigas no puedo calcular el área. Ya, en esos O- casos, sí, mira, en esos casos, si no está la información, en ese caso valida solamente el volumen, porque la idea es que ustedes pueden extraer directamente el parámetro. Si el parámetro no está, es porque prácticamente lo tienen que generar, pero en este caso solamente saldrían los volúmenes, ¿no? Es solamente la información desde lo que ustedes pueden extraer desde los parámetros existentes. No, ya, todavía no perfecto. estamos viendo lo otro. Y otra duda, la B que dice calcular costo total UF, eso hace referencia a que en la tabla 1 se indican los costos UF. Sí, ¿Cuál de esos hay que utilizar? ¿El material por metro cúbico o el mano de obra? todos. Esto es una tabla compuesta donde ustedes tienen que, en el ejercicio que yo les pasé, les enseñé solamente un caso puntual, pero ahora tienen tres casos más. Por lo tanto, en este caso, van a tener que generar los parámetros asociados para sumar toda esta información que está acá. Entonces sería el 20 más 4 más 1,5 más 1,2. Y la sumatoria de eso sería el costo UF entonces no sé, pues del pilar, por ejemplo. Claro, pero en este caso lo estoy solicitando por separado. Estoy solicitando que ustedes puedan calcular el costo total de el material de las vigas, el costo total de la mano de obra, el costo total de la maquinaria, todos por columnas separadas. Al fin y al cabo, igual Ya, les va a dar el total de todo, pero la idea es que lo hagan individualmente. ya, perfecto. Y mi última duda es sobre el calcular el peso total de los elementos. Eso no estoy segura cómo hacerlo. ¿La E o la D? La E. La E es de la tabla 1, es el peso total utilizando la tabla de cuantía de acero. Entonces tienes que utilizar esta tabla y en base a estos números calcular el peso total de enfierradura de acuerdo al volumen de información que está acá. En una usas esta tabla y la otra usas esta tabla. En la D utilizan esta tabla y en la E utilizan esta. ¿Se entiende? O sea, ahí el peso total sería como el cálculo de la cuantía por el volumen. Sí. Ah, ya, perfecto. Y en la E dice calcular peso y costos totales por barra. Entonces, si es por barra, tienen que utilizar esto, porque tienen que utilizar lo que está modelado dentro del proyecto. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya. Profesor, consulta.
Sí, En la pregunta C, calcular el costo total en pesos de los elementos de la tabla 1, tenemos que pasar, obviamente, la UF a pesos, pero eso da lo mismo, ¿cierto? La UF del día, la UF del día de la clase, sí, la UF a uno. claro. Eso lo aplican según el costo de la UF en bueno, del día que lo hicieron. O podemos establecer la misma día de la clase del sábado. Pero eso no es relevante. Sí, la UF siempre está cambiando. Sí, por eso le preguntaba, para ver qué valor utilizamos. Sí, eso es libre elección. Puede ser la del sábado, puede ser la del día que estén haciendo la tarea. Vale, gracias. Me tienen que indicar si el tema, porque ustedes me dicen, se utilizó el costo de UF de la clase, o sea, del día tanto, es decir, algo, para que sea más fácil a mí revisar la información. Ok, gracias. Ya. Profe, y otra consulta, estas tablas, o sea, si nosotros tenemos que indicar esa información, ¿se la tenemos que entregar en un tipo informe aparte del proyecto? ¿O se lo indicamos en el mismo, no sé, hay alguna forma de indicarlo en el REI? ¿O tenemos que ir a un Eh, informe? Mira, cuando me mandan el informe de la exportación a Excel, podéis generar todas las tablas en Excel, colocan ahí en un punto, se utilizó este valor Ya, base. ok, gracias. Ya. ¿Tiene alguna otra consulta con respecto al control o alguna herramienta que no entendieron, que haya quedado no sé, en duda, etcétera? Andrés, ¿podrías repetir cómo se cambia el nombre de los elementos de cada familia en el Family Revisor? Ya. En el Family Revisor, ustedes tienen una forma de aquí de exportar. En la primera columna, el exportar es súper útil porque ustedes si tienen familia en este proyecto que las quieren después sacar como familias cargables, es súper bueno porque ustedes pueden seleccionar todas las familias y yo puedo guardar las familias del proyecto. Es decir, yo acá puedo buscar en mi carpeta, por ejemplo, las familias de estructura y yo puedo extraer la información. Entonces, acá voy a inventar una carpeta. Bueno, que era familia de estructura. Y en este caso la selecciona la carpeta y aquí se guardan las familias con esto. Entonces ya tendría, por ejemplo, todas las familias de estructura guardadas con esos nombres. Entonces si voy acá, tendría ahora eso. Esa herramienta es súper útil cuando ustedes les pasan algún proyecto X y para sacar las familias del proyecto, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que seleccionar la herramienta, tendría que ir, por ejemplo, a editar familia, que esto todavía obviamente no lo vemos, y tendría que hacer un guardar como por familia. Entonces toda esta tarea tiene mucho proceso. Entonces con esa herramienta del Family Revisor, ustedes pueden guardar las familias, no todas las familias, la familia que ustedes crean que les va a servir. Claro, la pregunta apunta que en este caso en las tablas que entregamos es con los nombres que están en el proyecto, no hay que cambiarle el nombre, algo como más identificable. Claro, esos son solamente con la información del modelo, con este De modelo. acuerdo. Entonces después en el Family Revisor, en el editor, ustedes pueden revisar familias. Esa es la idea de esto. Que por ejemplo, si yo tengo vigas que tienen nombres, por ejemplo, en inglés, etcétera, o por ejemplo ustedes se hayan equivocado, como en este caso, que es la de 100 por 600, y yo la quiero normalizar, ustedes la pueden cambiar directamente acá, sin la necesidad de estar haciendo
buscar la familia, etcétera, y cambiarla. Entonces, más que nada, este es como para poder revisar y hacer una especie de validación de su modelo. Incluso esto es bueno porque ustedes incluso pueden mandar este mismo pantallazo para que las personas solucionen el problema, porque al fin y al cabo ustedes tienen que normalizar el modelo para que la información salga correctamente. Y también tenemos el de los wordsets, que eso lo vamos a ver más adelante, porque tiene que ver cuando trabajemos con archivos centralizados, es decir, cuando trabajemos con modelos multiusuarios, donde hay un concepto que se llama wordset o subproyecto, y eso es para poder asignar también los elementos, hacer validación de los elementos de acuerdo a eso. Eso lo vamos a ver en unas clases más adelante, que tiene que ver con cuando trabajamos de manera colaborativa. Pero eso principalmente es lo que hace el Family Revalidation. Y volviendo a la pregunta que hizo Valentina, en el caso de los pesos, solamente es el peso del acero, no hay que considerar el peso del hormigón. No, solamente peso de acero. Ok, gracias. Andrés, ¿Sí? No, dale nomás, Valentina. gracias. Es que respecto a la pregunta que hice antes sobre el costo UF y calcular el costo total, Sí. el costo UF es como un campo, como un parámetro que nosotros asignamos respecto de la tabla. Pero ¿cómo podríamos calcular, por ejemplo, el costo UF del material, de mano de obra, agregando otro como campo? Sí, eso lo trabajan directamente con lo pueden trabajar directamente con fórmulas de valor calculados y van generando esa información. Ah, ya. Hay varias formas, porque, por ejemplo, acá tenemos la distribución por material, por mano de obra, maquinaria, etcétera. Por ejemplo, ustedes podrían generar 4 parámetros distintos o pueden generar 4 valores calculados. Recuerden que toda esta información de acá, el que ustedes después van a entregar, que el que está en el matriz de identidades, es el costo UF como un único, como un parámetro único. Estos son parámetros inventados porque ustedes puedan también hacer gestión dentro de esos modelos. Lo que se define dentro del plan BIM, que es la matriz de identidades, estos es el estándar para el proyecto público, pero tampoco quiere decir que sea obligatorio en sus proyectos privados. Solamente es una base para que ustedes puedan partir, pero esa es la definición de lo que se espera a futuro. Por ejemplo, si nos vamos a los muros, y la definición del ejemplo el NDI 4, o sea, el NDI 5 en este caso, nosotros tenemos distintos tipos de parámetros. Por ejemplo, dice costo de ítem, costo de instalación, costo de ensamblaje. Eso sí o sí deben estar como parámetros dentro del proyecto. Pero en el caso de este ejemplo, ustedes los pueden realizar directamente como valores calculados para poder sacar esta información. Porque ustedes ahora están haciendo gestión del modelo, en este caso. La idea es que puedan utilizar las distintas herramientas para poder hacer los distintos tipos de cálculos para extraer información. Profe, ¿Sí? entonces, si yo tengo la ubicación de columnas, por ejemplo, tendría que tener 1, 2, 3, 4 tablas diferentes. Columna costo UF material, columna costo UF mano de obra, etcétera, o no, o en una sola tabla tener todos esos ítems. Sí, tú puedes tener en una sola tabla todos esos ítems. No es necesario estar generando por separado. Por ejemplo, acá yo tengo, no sé, el tipo, tengo el volumen, y el resto ya vendría siendo información de valores calculados. Por ejemplo, tenemos eso, tenemos esto, por ejemplo eso. Entonces las columnas, ustedes perfectamente pueden hacer un valor calculado que se llame costo UF LAMO. Y este valor que vendría siendo el 2 por
O sea, en este caso, por decir un ejemplo, sería 2 por el volumen. Y ahí tienen 1. Esto es volumen. Costo total. ¿Por qué no me pasa esto? Ya, por ejemplo, en este caso, decir algo, por tirar un resultado X. Y entonces ustedes tienen, en primer caso, esto, y después tendrían otro valor calculado, que sería el costo UF de la maquinaria. Tendrían, no sé, 3 por el volumen, por decir algo. Entonces aquí van sacando distintos tipos de valores, y eso lo tienen que ir relacionando con la tabla. Eso tienen que ir haciendo. Solamente en una tabla entregar esto. No Ok. entregar distintos tipos de tablas para cada caso. ¿Entienden? Sí, ahora sí que está claro. Gracias. Ya. Y Andrés, las tablas Excel que entregamos son por elementos, o sea, una de pilares, una de aceros, fundaciones y así. Sí. La entrega la pueden realizar mediante los dos casos. Por ejemplo, cuando yo exporto acá desde Export, Report, Schedule, o si no lo puedo realizar con la otra herramienta, que es esta, que es la del cuando usted exporta las tablas con el Chiclink. Pueden realizar de las dos entregas. La idea es que ojalá se familiaricen con esta. No, aquí no estoy forzando a utilizar este tipo de software porque hay muchos más que hacen lo mismo, pero es un programa súper potente y más encima es gratis. Entonces aquí se agradece cuando los programas son gratis porque generalmente son súper caros estar pagando, encarecen los costos. Entonces con esta me pueden entregar perfectamente así. Poder exportar y me entregan la tabla como corresponde. Como está acá. Eso puede ser un tipo de entregable. O si no lo hacen mediante el otro proceso. Por ejemplo, si ustedes quieren que la tabla salga tal cual como está acá, con este formato, por ejemplo, existen otros tipos de software. Por ejemplo, este de Beam One es otra empresa. Y también tiene para exportar e importar. Entonces nosotros podemos exportar las tablas y pueden guardar acá con otro nombre, por ejemplo, tabla clase 5. Basta la carpeta. Ya, entonces ustedes le dan OK y guardan. Y este hace el mismo proceso que el otro, pero tiene menos cosas. Esto no lo pasé yo porque este es más básico. El otro es más potente, en ese sentido. No me acuerdo el nombre. Este hace el mismo proceso que el otro. Pero es más arcaico, en ese sentido. Es la única diferencia. Pero en este caso usan el que les puse yo.
el del D-Root, con ese lo base. Por ejemplo, este es el que yo utilizaba antes, para hacer lo mismo. Pero cuando apareció este, ya lo reemplacé por el Chiclink. Ya, ¿tiene otra consulta? En el caso de sacar los valores de los elementos, ¿hasta qué función se puede agregar en los parámetros? Por ejemplo, una ecuación o solamente multiplicar dos elementos. Se pueden hacer como los dos elementos. Por eso, si yo en el caso, si es que usted lo iban a hacer con parámetros, en este caso yo tendría que haber creado parámetros nuevos. En este caso que se llamaran costo UF, por ejemplo, NO, no parámetro. Esto es cuando ustedes, por ejemplo, ya lo quieren hacer más, por ejemplo, para poder controlar más el tema. En el caso, por ejemplo, que los pilares, la variación del costo varíe, por ejemplo, en vez de ser 2UF, cambia a 3, yo lo puedo controlar acá más rápido. Entonces, en este caso ya es útil utilizar la otra herramienta. Por ejemplo, acá vamos a sacar los valores calculados y yo voy a generar parámetros a partir de la tabla. Entonces tendría un costo UF de maquinaria, por ejemplo. Lo pueden hacer obviamente con el sistema que les dije, que todo a partir de un Excel pueden generar todo esto. O lo pueden hacer como este caso, que es el más básico. Entonces tengo dos casos acá. Estos valen 3 y 3. Entonces ahí a ustedes aplicarían un valor calculado más definitivo. Y este sería, por ejemplo, el costo UF de la de mano de obra como valor calculado. Y acá yo estaría multiplicando S por el volumen. En ese caso. Sí, la pregunta, bueno, quizás era como de atrás para adelante, porque aquí si sumamos, por ejemplo, una fórmula donde se sumen todos los costos de las columnas hacia el lado y se multiplica por el volumen, en el fondo te daría como una sola vez el valor por elemento. Si se puede ocupar una ecuación así como de ese tipo en las funciones. Ah, en los valores calculados. Sí, Sí, en ese caso tú tendrías que aquí sumar, por ejemplo, 2 más 3 más 5 más 7 y eso va todo multiplicado por el volumen. Como una sumatoria de cosas. eso, sí. Pero ocupando parámetros también se puede, o por ejemplo, si son Sí, variables después esos valores también. Sumar sí. 3 parámetros y multiplicarlo para que sea como más dinámica la tabla, digamos. Claro, por ejemplo, tú puedes también tener algo así. Sumar eso más esto y esto multiplicado por el volumen. Así. Ah, ok, sí, eso es la pregunta, gracias. La idea es que ustedes se les ocurra todas las maneras, por eso yo en los controles generalmente no genero una pauta tan de cómo los pasos que tienen que hacer, porque la idea es que ustedes demuestren los distintos tipos de métodos en los cuales ustedes pueden llegar a tener estos resultados, porque para esto no hay una sola línea definitiva. Yo puedo hacer gestión del modelo con mis propios recursos, mis propios ideales. Entonces yo puedo tener esto, un costo total calculado con esto, entonces yo puedo aquí ir variando automáticamente y cambia todo. ¿Se entiende? En cambio en el otro, si yo genero un valor calculado en el cual yo sumo
por ejemplo en este caso, si en este caso yo sumara acá todo adentro, como 3 más 3, cada vez que yo modifique el valor UF, tendría que ir a los distintos tipos de funciones y modificar la información acá. Entonces aquí a veces es muy ambiguo y se pierde realmente lo que estoy sumando. Entonces se puede establecer bajo los dos criterios. O lo realizan así, o lo realizan con parámetros. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ojalá aquí traten de hacer lo más paramétrico posible, para que cuando ustedes tengan modificaciones futuras, ustedes varíen la información acá. Porque yo podría aquí tener, por ejemplo, distintos tipos de precios de hormigón, de distintos clientes, o sea, distintos proveedores, y cuando se aprueba el presupuesto, yo puedo acá tomar la decisión de cuál es el que vale, en este caso. Entonces, cuando ya tengan la validación, yo perfectamente ya puedo borrar la otra información o no pescarla, ocultarla, etc. En todo caso, estos programas no son los, obviamente, el programa es re bueno para poder gestionar, porque están directamente desde el modelo todo. Pero hay otros software que son obviamente más especializados, que por ejemplo, cuando veamos en Navisworks, también es una herramienta, esa sí que es una super herramienta para poder generar cuantificación de esos modelos, porque ustedes pueden generar plantillas de cálculo, etc. Ese programa es más, tiene ese potencial más desarrollado, pero cuando están trabajando directamente el modelo, ustedes pueden hacer análisis de costos directamente acá, o de cualquier tipo de información. ¿Tienen otra duda? Las otras personas que no han hablado, están todo ok. Yo estoy ok, profesor. Con las preguntas que hizo Lilian, que es más claro. Ya. Sí, lo mismo, profe, lo mismo. Con las preguntas que se hicieron eran como las mismas. Claro, sí, siempre hay ambigüedades con respecto a las consultas, porque son tablas muy, muy generales, pero por eso están las consultas que se deben hacer. En las clases pregrabadas puede que yo haya realizado el procedimiento de otras maneras. Como ya le decía, todos los años se va actualizando el temario y se va incorporando nuevos métodos para poder generar información. ¿Tienen otra consulta para ver? Sí, yo tengo una consulta. Me complica a mí el tema de la asignación de los parámetros a los grupos, o qué grupo asignar los parámetros. Hay muchos grupos y no sé a cuál asignarlos siempre. Ah, ya. Ya, la asignación de parámetros es más que nada un tema de cómo se distribuye la información de acuerdo a los distintos tipos de líneas que tiene el modelo. Entonces, dentro de los grupos, en general, ustedes se van a encontrar con muchos grupos y estos grupos ya están preestablecidos, ustedes no los pueden inventar. Entonces, por ejemplo, todos los parámetros que sean referentes a construcción, que son generalmente los de costo y los que tienen que ver con temas de avance y cosas de esa índole, por ejemplo, yo los coloco acá en construcción para poder separar que estos son parámetros relacionados a esa materia. Pero en el caso, por ejemplo, cuando es información a un elemento, por ejemplo, puede ser una
una definición del modelo como otro tipo de parámetros. No sé, por ejemplo, parámetros de resistencia al fuego, parámetros de resistencia en general a elementos, como son parámetros que no tienen que ver solamente es para proveer información, tú a veces los colocas acá en data, pues son parámetros de data, o por ejemplo cuando son parámetros ya que tienen que ver con el modelo, como identificación del modelo, los coloco como datos de identidad, que son los identity data, los que están acá. Por ejemplo, cuando son parámetros relacionados a especialidades, los pueden separar, por ejemplo, en plumbing, en electrical. Cuando son parámetros relacionados a texto, los colocan acá, obviamente. Esto solamente es para poder ustedes definir el orden que ustedes van a tener dentro de su modelo, para que no se les genere una ensalada. Se dan cuenta que cada uno de estas líneas que están en gris, etcétera, aparecen acá. Por ejemplo, los parámetros gráficos están ahí. Los parámetros de fase están acá. El parámetro de identity data está ahí. ¿Se entiende? Los únicos parámetros que son sí o sí tienen que establecer bajo un criterio general son los parámetros de IFC, que esos son parámetros distintos a los que del programa, porque son los parámetros de interoperabilidad, son los parámetros que le van a permitir poder entenderse con otros software en general. Entonces todos esos parámetros que son de IFC los van a tener que almacenar sí o sí en IFC parameter, para que cuando ustedes exporten un IFC, los programas puedan leer ese identificador. En ese tipo de casos aplica ese criterio, pero en todos los otros casos ustedes pueden definir su propia agrupación dentro del proyecto, porque esto está relacionado al modelo. No es para que si ustedes colocan algo aquí, si no colocaron costo en construcción, que el parámetro no vaya a funcionar. Solamente es para ordenar. Entonces, cuando acá, por ejemplo, yo selecciono las columnas, yo acá tengo, mira, fíjate acá lo que pasó. Tengo costo maquinaria en data y tengo costo UF en other, en otro. Entonces, me da la sensación como si fueran distintos tipos de información. Entonces, en este caso, yo lo agrupo a todo. Si vuelvo acá, yo quiero cambiar esto a construcción. Y el de acá también lo cambio a construcción. Entonces ahora tengo un orden de los parámetros que yo estoy estableciendo. ¿Se dan cuenta la diferencia en que hay entre ordenar acá y haberlos tenido ordenado abajo? Solamente es para agrupar la información, para que esté más ordenado dentro del modelo. Esa es la única definición del grupo. ¿Se entiende? Sí, sí me queda claro. Es que no sabía yo que al crear el grupo o al asignar a un grupo aparecía después aquí al lado izquierdo. Ahí no tenía yo la idea de que a lo mejor había que buscar el grupo. Ahí me complicaba, pero ya ahora entendí. Gracias. Sí, esta misma lógica también lo tienen las vistas. Entonces, cuando veamos el tema de las vistas, se van a dar cuenta que esta no es la única estructuración de las vistas por defecto. Ustedes pueden agrupar estas vistas de acuerdo a distintos criterios. Por ejemplo, cuando tengan que separar vistas para sus disciplinas, por ejemplo, separar las eléctricas de las de sanitario, las de clima, ustedes pueden darle identificadores a cada vista para que el navegador de proyectos ordene de esa manera. ¿Se entiende? La estructuración del modelo es solamente una forma de trabajar que sea más ordenada, limpia, para que cualquier persona cuando le entreguen este mismo formato nativo sepa más, no le cueste tanto identificar el proyecto. Entonces, el ideal es que ustedes trabajen ordenado. Por eso ustedes, su labor como revisores BIM, modeladores BIM, gestores BIM, en algún momento cuando se dediquen, ustedes tienen que estar constantemente revisando el proyecto para que el proyecto tenga una lógica como modelo como tal.
como forma de trabajo. Nosotros aquí en Chile generalmente tenemos ese problema del desorden, pero en los modelos BIM el desorden no aplica, porque si ustedes generan la información desordenada, así es como la va a captar el cliente final, que a veces ni siquiera tiene idea de esto. Entonces, es solamente para ordenar los grupos, los parámetros. ¿Se queda más claro eso? Sí, gracias. Ya. En general, todo están ok con los parámetros. ¿Alguien todavía no entiende cuál es la funcionalidad de los parámetros dentro del modelo? ¿O todos ya están asimilando de que los parámetros es prácticamente es como el pilar dentro de la estructuración de los modelos? Y ahora, me imagino que cuando partieron antes del curso, ustedes se imaginaban que esto era una maqueta 3D, pero ya con 5 clases yo creo que se están dando cuenta que los modelos no tan solo son maquetas 3D, sino que son verdaderas bases de datos en general. Independiente que nosotros veamos algo gráfico, pero en resumidas cuentas es una base de datos. Es como si ustedes tuvieran un gran Excel dentro del proyecto, sacando información paramétrica. En el desarrollo del curso obviamente vamos a ver cada vez otro tipo de integración. Hasta el momento no hemos visto nada acerca de los links, de mezclar otros modelos asociados a esto. Eso lo vamos a ir desarrollando más adelante, cuando empecemos a ver el tema de especialidades y la creación de todos esos modelos. ¿Tienen otras dudas en general? Con respecto a los parámetros IFC, ¿se ven más adelante? Sí, hay una clase justamente de IFC que vamos a usar harto los que están acá. Entonces, en vez de ustedes estar generando ahora estos parámetros que están acá, que están asociados directamente al proyecto, nosotros vamos a trabajar con estos parámetros, con los parámetros de IFC. Los parámetros de IFC son parámetros estandarizados internacionalmente. Por lo tanto, ustedes no pueden inventar nuevos parámetros IFC porque prácticamente se saldrían de la estructuración de lo que pretende el IFC. Incluso los software BIM en general, todos los software BIM que necesitan certificación IFC deben pasar por la Building Smart, que es el ente que creó este sistema de interoperabilidad. Por lo tanto, cuando veamos eso, vamos a estar trabajando harto con estos parámetros, con los parámetros de IFC en general. Y esto sí o sí no se pueden equivocar. Tienen que ver una definición tal cual como está acá, porque este es el estándar IFC para los modelos, para cada entidad. Por eso ustedes van a dar cuenta acá que dice ficha de identidad de muros y entre paréntesis dice IFC Wall. Ese es el parámetro identificatorio para nombrar dentro de un modelo lo que son los muros. Y se van a encontrar obviamente con todo. Por ejemplo, las vigas se llaman IFC BIM. No van a encontrar ustedes el nombre de viga como tipo, como viga como tal, sino que es el parámetro que va a identificar ese elemento. Y los tipos predefinidos les va a servir a ustedes para poder identificar que esa viga tiene distintos tipos de uso. Por ejemplo, miren, acá dice el tipo predefinido BIM es una viga estándar utilizadamente horizontalmente. Y la joist es una viga utilizada para soportar un piso de techo. Entonces los programas leen estos tipos predefinidos. Si ustedes exportan un modelo en IFC tal cual por defecto, ustedes van a perder esta estructura y los programas que leen IFC, que es por ejemplo como que este es el BIM Collab Zoom que vamos a ver, este programa lee IFC y los parámetros IFC van a leer todos esos parámetros como tal. El IFC element, esto está hecho como un slab, que son los floor, y por ejemplo, esto que está acá dice que es un IFC RAM.
Entonces la persona que nos mandó este proyecto exportó el modelo tal cual por defecto. Entonces, si se dan cuenta, los modelos gráficamente pueden parecer correctos, pero en cuanto a información son erróneos. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo todo esto que es como el pasto de este sector, un área verde, pero esto está modelado con una rampa. Entonces, cuando ustedes realizan una cubicación de un modelo utilizando esto, el programa va a cubicar cualquier cosa porque no hay una definición de la estructura de este modelo IFC. En eso se tienen que dar cuenta. El modelo IFC no es solamente para que cualquier persona lo pueda leer, sino que la información, tanto geométrica como no geométrica, tiene que tener una estructura. Y por eso es importante, este programa lo vamos a ver más adelante, el Vincular Zoom, que es para poder revisar modelos IFC. Súper bueno este programa. Vamos a ir viendo más adelante. Entonces este programa tiene, por ejemplo, distintos tipos de vistas inteligentes que también se pueden crear y ustedes pueden ir revisando la estructuración del modelo mediante colores. Entonces el programa genera filtros genéricos por colores libres y ustedes pueden ir definiendo cómo está estructurado su modelo de acuerdo a estas vistas inteligentes. Esto es una de las cosas que vamos a ver más adelante, cuando hablamos de los parámetros IFC. Pero de momento necesito que veamos primero cómo extraer información y cómo armar los modelos, para poder dar los pasos un poquito más avanzados. ¿Se entiende? Sí. El tema de IFC, yo les digo, es súper complejo. Incluso actualmente, por ejemplo, en el plan BIM, voy a entrar a plan BIM, la información que yo he pasado durante la primera clase está extraída directamente desde acá. Entonces el plan BIM, hace poco, se estableció los nuevos parámetros IFC que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, aquí está el estándar público, etcétera, tienen charlas, tienen un montón de cosas. Y dentro de las fichas IFC, por ejemplo, que son esta información salió hace muy poco. Salió la matriz de entidades de IFC para los equipamientos hospitalarios y clínicos. Y salió la matriz de entidades para los puentes. Actualmente se está trabajando, por ejemplo, para la definición de las entidades IFC para las obras civiles, eso es lo que son las calles, etc. Por ejemplo, todavía no hay parámetros IFC que sean, por ejemplo, para proyectos de ferrocarriles. Entonces, todas estas definiciones son cosas que se están trabajando actualmente. Están en constante evolución y actualmente lo que ha llegado a Chile son estas cosas. Por eso los hospitales ahora se está trabajando obviamente con todos estos formatos nativos, pero en algún momento todos los hospitales van a tener que definir un modelo de estructura en formato IFC, pero para eso se necesita identificar la información que esté correctamente. Si no, acá le va a salir, por ejemplo, IFC Forniture, que son los de los mobiliarios, pero resulta que ustedes necesitan saber separar la información de lo que es un equipamiento de un mobiliario, y actualmente eso no está definido, salvo en esta ficha que salió hace muy poco. ¿Se entiende? Entonces, eso ustedes se pueden meter acá al plan BIM y eso es lo que actualmente se está trabajando como proyecto en sí, para el estándar público. No ha salido todavía para el estándar privado, pero son lineamientos básicos que ya les puede servir para empezar a entender un poco cómo funciona esto. ¿Se entiende en general? Sí, profe. Ya. Bueno, cualquier duda que tengan, obviamente me mandan correo, etcétera, si no les queda algo claro. Quizás más adelante se ponga un poco más complejo todo el tema y yo no tengo atados con generar otra instancia de reuniones la semana, siempre y cuando todos lleguemos a un acuerdo en algún día.
Gracias, profe. Ya. Ok, profe, gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra consulta? Andrés, Sí. cuando estoy tratando de hacer eso del valor calculado, por ejemplo, poner volumen por 12, que es el costo UF, me sale que las unidades son inconsistentes. Ya, eso pasa porque hay que tratar del... Ya, a ver. Vamos a ir acá, función. Lo costo. Y voy a multiplicar, por ejemplo, 2 por volumen. Ya, en este caso, si yo quiero eliminar la unidad, el programa ya tiene una unidad inmersa dentro de esta cuestión. Entonces, yo necesito borrar. Con 1, debería borrar eso. Para eliminar el volumen. Y me va a salir este error. Entonces, en este caso, si escribimos 1M3, va a salir también este error porque estoy tratando de asimilar el cálculo de esa información. Entonces, en este caso, acá tendríamos que empezar a definir el tipo del parámetro que queremos asociar. Por ejemplo, el parámetro este de costo UF debería ser un número en sí. El tema del currency acá no nos sirve porque el currency es moneda de signo peso y el signo peso no tiene en relación al programa la UF. Nosotros sabemos que la UF es 27.000 y tantos pesos, pero para el programa no hay forma de indicar eso. Entonces acá, a ver si dividimos por 1, hemos tratado, pero tenemos también al hacer esta información de acá, el programa está tratando de eliminar el 1, pero el 1 de lo que es de esta unidad de acá. Entonces no me va a resultar esta cuestión. Por eso yo hice esta cuestión que le puse directamente el volumen, porque estoy multiplicando 2 veces por el volumen. Y me sale el resultado 2 metros cúbicos. Pero necesito eliminar esa información que está ahí. Ojo, cuando tienen un valor calculado así, el programa no les va a dejar nuevamente editar esto. Así que van a tener que borrar el costo y generar de nuevo la función. Volumen. En este caso lo voy a hacer al revés. Y en ese caso lo agarró. Y ahora lo tendría que multiplicar por 2. Y ahí lo hizo. Entonces eso lo solucionan de esa manera. Tienes que primero partir con el parámetro y después le generas la multiplicación. Al revés. Porque si parto del 2, por tanto, el programa, hay como una lógica en el que el programa agarra, no sé si le ha pasado, por ejemplo, cuando hacen una división en Excel y tratan por dividir por un número, el programa, como es una división, puede agarrar cualquiera de los dos múltiplos. Entonces primero tienen que validar con 1 y después generan la multiplicación del número. ¿Se entiende? Para que el programa entienda esa unidad. ¿Sí? Y en el caso de dividir 2 dividido en 1 por volumen dividido en 1, ¿no aplicaría ahí? Como por si el programa no entiende como que está dividiendo cada entidad por 1. O sea, como para eliminar la unidad como por separado. Claro. Hay que probar. Traten de acá siempre utilizar paréntesis o corchete. Por ejemplo, ahí pasa lo mismo. Entonces, en este caso lo solucionan al revés. Parten con un paréntesis. Y si tienes 2 por y entre paréntesis el volumen, porque le estás sacando solamente la unidad al volumen, no al 2. Entonces 2 por volumen dividido en 1, porque en el fondo toma la lógica del álgebra que va multiplicando de 2 en 2, por pares.
Entonces ahí le sacas en el paréntesis 2 por paréntesis dividido en volumen dividido en 1. Ahí. Paréntesis ahí y al final. Ah, tú dices así y otro No, más. no, tal cual como lo hiciste ahí. Ahí, Así. ese paréntesis antes del slash lo sacas y lo pones como lo tenía. Volumen dividido en 1 y termina en Ah, ya, paréntesis. ya, sí, te entiendo. No, pasa lo mismo. No, en este caso, para no tener eso atado, parten de así, el volumen dividido en 1. El parámetro si tienes que escribir tal cual. El programa acá no discrimina nada. Y si esto lo multiplico por 2, ahí sí lo agarro. Al revés. Cosas del programa, pero así lo pueden solucionar. Sí, ahí Andrés, me resultó. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? y lo que tú decías de limpiar las tablas para poder usarlas en Excel y sacar todos esos sufijos, ¿cómo se llama esa cosa? Cuando el metro cúbico, el área y toda la cosa, que queden Sí. solamente números, podríamos como limpiar eso y tratar Sí. de trabajar con los números solamente. Claro, idealmente la información de una tabla de cuantificación, cuando es numeral, siempre tratar de entregar los números limpios, a menos que ustedes quieran que la presentación se vea así, directamente desde Revit. Pero en este caso, yo tendría que hacer esto. Eliminar la unidad para que el programa entienda que eso es un número. Por eso le decía que acá, estos valores de arriba los pueden modificar. Esto puede ser, por ejemplo, perfectamente costo UFMO, igual que como el ejemplo. Porque los valores que nosotros estamos cambiando aquí arriba es como la parte gráfica que va a tener la tabla, pero no modifica el nombre del parámetro. Pero idealmente siempre entregar lo más limpio las tablas posibles. Ojalá con 2 decimales, o si son números enteros, que no se vean, sean números enteros y no se vean como 3, y algo, etc. Entonces, de esta manera, esta información después ustedes la pueden agarrar en Excel y pasarla a otro software. Por ejemplo, pueden pasar a Presto, etc. Pero en Presto, por ejemplo, estas cosas las vamos a ver más adelante. En el Presto existe un programa que se llama COSIT, que es para enlazar directamente tu modelo BIM con Presto. No sé si alguien de acá maneja Presto, o lo ha visto alguna vez, lo ha escuchado, etc. Este software es para conectar el modelo BIM con el programa Presto y automáticamente te enlaza todas las entidades a las partidas de los elementos y automáticamente tiene el presupuesto enlazado al modelo. Obviamente son programas que son caros, pero el que está dispuesto a pagar lo puede hacer. A mí me gusta utilizar mucho este programa porque no sé si alguien aquí maneja en Presto, pero cuando uno hace las líneas de medición, el Revit, el enlace que genera, me genera las entidades como si estuvieran así. Así generan las líneas de medición. Así, tal cual. Entonces tienen un montón de líneas de medición y son, cada una de esas entidades están en esa línea. Entonces cuando tienen un proyecto muy grande, el programa se demora mucho en traspasar esta información, porque los elementos los toman por entidad. Eso es lo malo que yo encuentro de Presto, en ese sentido. Pero si ustedes lo quieren establecer para realizar la integridad con las partidas, es súper bueno. Por eso en este caso yo les voy a enseñar el de Navisworks, el cuantificador de Navisworks, que es muy similar al de Presto, pero obviamente no tiene tantos parámetros de gestión de recursos. Pero sí después pueden hacer el enlace de Navisworks a Presto. ¿Se entiende esto? A lo que estoy tratando de explicarle. Es que no se escuchó porque hubo una interferencia. ¿Se escuchó? Ya, para explicarlo así de manera general, lo que hace esto es como nosotros tuviéramos esto, pero actualmente lo que nosotros estamos haciendo acá es
la cuantificación de los elementos. En la clase anterior me habían preguntado si los elementos nosotros podemos darle un identificador. Justamente ese identificador puede ser justamente el código de la partida por elemento. Entonces, lo que hace esto es que relaciona las partidas de mi presupuesto con esas entidades de los modelos y automáticamente tienen conectado el presupuesto con el modelo BIM. Entonces, cualquier cosa que hagan en su modelo, automáticamente cambia el presupuesto, generando este enlace. Y ese add-in se llama CostIt. Creo que vale $1.900 al año, etc. Hay unas promociones ahí a veces que son económicas. Entonces, para los que les interese esto, que maneje Presto, obviamente si me dicen que el 8.8 no funciona. Funciona solamente con los Prestos, los más nuevos. El del 2017 hacia arriba, funciona esto. No funciona con el Presto 2010 ni con el 8.8, que hay unas versiones que andan ahí como medias pirateadas. Eso no sirve. Entonces acá tienen esta integración de los modelos IFC. Pero en este caso, si nosotros queríamos utilizar modelos IFC, existe este otro, que este sí yo uso, que es el Primus IFC. Entonces, este les sirve para hacer lo mismo, pero ahora ustedes utilizan su modelo IFC para poder generar la cuantificación. Y fíjense el precio. Prácticamente es súper barato para todo lo que hace. Entonces, utiliza los modelos IFC para hacer los presupuestos de obra, y acá ustedes pueden hacer análisis de precio unitario y un montón de cosas. Por ejemplo, el que yo utilizo particularmente para poder trabajar, porque a veces me llegan proyectos IFC y Revit, uno aplica la información que tiene cuando uno está utilizando cada programa. Pero en este caso, esto es súper bueno. Si es que alguien, en todo caso, esto se lo voy a pasar un poco más adelante, los distintos programas que sirven para esto. Pero para los que ya se quieren adelantar a ciertas cosas. Pero esta es la base. Esta es la base que ustedes tienen que saber partir. Por ejemplo, si van a utilizar Revit para generar cuantificación. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no pasamos ArchiCAD o etcétera? Porque al fin y al cabo, el curso tenemos horas limitadas para el diplomado, pero en cuanto a la gestión que tiene Revit para administrar información, es más potente que los otros software en general, para poder administrar información. Así en general, así las tablas, etcétera, administración de modelos, como tal. Los otros programas quizás tengan mayor definición en cuanto a los elementos gráficos, etcétera, pero en cuanto a la gestión de informaciones, todo un poco más limitado. ¿Ya? Así que, ¿tienen otra consulta en general? ¿O quedaron más colgados? Al menos yo no más consulta. Súper bien que sea. Ya. Yo tampoco, muchas gracias. Ya, nada. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. 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 Chao, buenas noches. Chao, Andrea, gracias. Chao.